Bienvenido a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 86 de Memorias de un consultor. Cuéntame. En abril de 2016 se presentó un libro, obra de Vicente Ferrer Molina, titulado Buenas noches y saludos cordiales. Una frase que estoy seguro de que a algunos de vosotros os retrotrae unos años en el tiempo. Y se os viene a la imaginación una radio al borde de vuestra cama. José María García. Buenas noches, señores, y saludos cordiales. Así es como empezaba su programa Super García, el conocido periodista deportivo José María García, desde los años 80 hasta principios de los 2000. Un clásico de la radio deportiva española. Aunque alguno puede que nos suene, o que seáis más de larguero o de tiempo de juego, o incluso del chiringuito en la tele, que eso de la radio ya queda muy antiguo. José María García inventó un estilo de radio propio con sus seguidores y sus detractores, y fue autor de diversas muletillas, algunas de las cuales aparecerán en este episodio. Lo de hoy es para tomar apuntes, ya que aparecerán muchos nombres y es importante tener claras las relaciones entre ellos. Bueno, para lo de hoy y para algún episodio posterior. Antes de nada, vamos a movernos un poco hacia atrás para situar a alguno de los personajes. Iván Cano era el CEO de Supertata, cliente al que conocí en mis tiempos de Esfera, y con el que mantuve una buena relación profesional mientras estuvimos trabajando, ya que era alguien con bastante sentido común, por regla general. Estando en ZZC, un día me llama Iván y le dije que no tenía ningún problema en hablar con él, pero que no me parecía bien que hiciéramos nada si seguía trabajando con mis antiguos socios. Y me dijo, no, sí, yo no quiero hablar de recursos humanos, quiero hablar de otras cosas que creo que vosotros hacéis y ellos no hacen. Y le dije, entonces cuéntame qué necesitas y te pongo en contacto con algún compañero. Era cierto que tenía inquietudes en ciertas áreas en las que en ZZC sí teníamos experiencia y en Esfera no. Una de ellas era CRM, donde se daba una circunstancia curiosa. Supertata no había montado el CRM de SAP como tal, ya que Esfera les propuso crear algo a medida, utilizando modelos de datos propios de recursos humanos, algo que a simple vista no tiene mucho sentido. Pero que si tus necesidades de CRM no son muy exigentes, pues quizás te podría valer. Eso sí, te condenaba a depender eternamente de ese desarrollo, ya que eso realmente no era un CRM, era un desarrollo. Y esa era una de las necesidades que tenía, el tema del CRM. Después había otras relacionadas con analíticas, BW y alguna cosa más. El punto de contacto inicial era yo, pero siempre yo le derivaba a la persona que fuera responsable de ese área. Ya que menciono el tema del CRM, diré que todas esas peticiones que yo recibía, tanto de Supertata como de cualquier otro cliente, las registraba puntualmente en el CRM interno, en el que manejábamos en ZZC, que por aquel entonces era un maravilloso SAP CRM on-premise, que no es la herramienta más amigable del mundo, por decirlo de una manera elegante. Siempre he sido partidario de tener una herramienta de ese tipo, que te permita registrar todas las interacciones que puedas tener con un cliente o posible cliente. Eso sí, la herramienta tiene que estar bien configurada y tiene que ser sencilla de manejar. Además, no hace falta configurar todas las opciones, ni habilitar todos los campos, ni pretender sacar luego informes con dimensiones imposibles. Si lo haces así, la herramienta, lo digo por experiencia, pierde su utilidad. Hazlo todo lo simple que puedas, pero eso sí, hazlo. Si registrar una oportunidad me va a llevar 10 minutos, cuando me podría llevar 2, ya te digo yo lo que va a pasar. Que voy a registrar las 3 primeras y las demás se van a quedar en ya las grabaré luego. Y luego ya sabemos que es ese periodo indeterminado de tiempo que va desde ahora mismo al día del juicio final. De todas formas, aunque lo pongas fácil, habrá gente que no lo haga, porque no termina de verle la utilidad a todo eso. Por ejemplo, en Esfera recuerdo que utilizábamos
Salesforce, que por aquel entonces estaba empezando a despuntar. Y la realidad es que de 5 personas que se suponían que debíamos utilizarlo, lo hacíamos realmente 2. Los demás siguieron utilizando el CRM Mail como herramienta corporativa. Volviendo con Superdata e Iván, recuerdo recibir una llamada un día de Zape, pasados unos meses, en las que me preguntaba qué cosas habíamos estado moviendo con ellos, con Superdata, en los últimos tiempos. Y yo le dije, hombre, lo tienes todo en el CRM, al menos en las que yo he estado involucrado. Y me dijo, ya, pero es que no he tenido tiempo de mirarlo. Y he quedado a comer con él y está cruzando la calle. What the fuck? Vamos a ver, me pones una herramienta infernal para que registre todas las oportunidades, aunque la verdad he de decir que el dueño de la herramienta era más Zipi que Zape, pero es igual, era lo que suponía que todos debíamos utilizar. Me pones esa herramienta, yo me preocupo de registrarlo ahí todo y tú no eres capaz ni de echarle un vistazo. Así no funcionan las cosas. Y desde ese momento mi uso de la herramienta fue mucho menor, porque veía que por mucho que yo la utilizara, si los demás no seguían más o menos las mismas prácticas, de nada valía. Bueno, todo esto venía a cuento porque al final una de las peticiones que nos llegó desde Superdata era la de montar el CRM SAP de verdad, no un desarrollo utilizando objetos de otro modo. Es decir, se dieron cuenta que el desarrollo que tenían no les iba a permitir todo lo que ellos querían y que además les hacía totalmente dependientes de mis antiguos socios, con los que ya habían empezado a tener alguna desavenencia. Viendo eso y alguna que otra petición más, decidieron que lo mismo era bueno crear un acuerdo global de colaboración y empezaron a barajar esa opción. Hasta que pasados unos meses nos convocaron un día a una reunión para decirnos que todo eso del acuerdo global se quedaba en nada, ya que a nivel de dirección general habían decidido subcontratar todos esos servicios y alguno más con un único proveedor. Recuerdo que a la reunión vinieron Zipi y Zape y al terminar la misma me dijeron, bueno, es que ya sabes a quién se lo han dado, ¿no? Y yo dije, pues mira, ni idea. Y uno de ellos, que nunca he recordado quién, me dijo, sí, hombre, a la empresa de Pablete. Y yo dije, ¿y quién es Pablete? Y me dijeron, ¿pero no sabes quién es Pablete? Hombre, la realidad es que yo conocía a uno con ese nombre, pero dudaba que fuera ese. Pablo, Pablito, Pablete. Y uno de ellos, no recuerdo cuál de los dos, me dijo, sí, hombre, si es un histórico de todo esto, uno que es un pirata de cojones. La verdad es que me quedé igual, seguía sin saber quién era, pero que todo hubiera terminado así tampoco me sorprendía, ya que llevaba unos años y tenía claro cómo funcionaban algunos negocios, algo que algunos llevaban años denunciando. Juzguen a esos ejecutivillos de vía estrecha, a esos directivos, maestros en el comer y catedráticos en el beber, a tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto. Aunque tenía claro que eso servía para poco. Se lo pasan todo por el forro de sus caprichos. Les da lo mismo 8 que 80. A vivir, que son 2 días. Y ya les puedo llamar de todos. ¿Qué se les puede llamar más de lo que les llamo? Y no se trata de insultar, no se trata de menospreciar. ¿Han calculado ellos el daño que le están haciendo a nuestro país? Y ahora damos un pequeño salto hasta 2016 y volvemos a donde me quedé más o menos en el episodio anterior. Bueno, no, más que en el anterior del anterior, en el 84. Que son los dos de esa misma época, pero creo que en el 84 hablaba más de las entradas y salidas que estaba viendo y en el 85 os hablé de otra cosa, un problema puntual. Con tanto movimiento, tanta entrada y salida en ZZC, estaba claro que se venía una reestructuración. Y por supuesto, eso iba a llevar asociado el consabido kickoff. Que para quien no sepa lo que es, son todas esas reuniones en las que se presentan estrategias imposibles en un PowerPoint, en las que todas las cifras son maravillosas y que sirven para pasar el rato hasta el siguiente kickoff, que vendrá también cargado de fantasía e ilusión. Una de las incorporaciones que se produjo en aquel momento fue la de José Ángel Romeral, como responsable de la parte de Analytics. Y recuerdo que Zipi y Zape me pidieron mi opinión, una vez que ya estaba todo firmado, por supuesto. Le dije que me parecía bien, que le conocía de oídas y que todo lo que había escuchado de él eran referencias excelentes. Y añadí,
Por cierto, Nacho Solo y Adolfo Salinas, ¿qué han dicho? Estos podríamos considerarles que eran los que llevaban más o menos ese área. Y me dijeron, ni idea, no se lo hemos dicho. ¿En serio? ¿Aparece un tío así de repente como responsable de mi área y ni me lo comentas? Que sí, que la empresa es tuya y haces con ella lo que quieras. Pero no sé, un poquito de tacto, ¿no? Además, en este caso creo que no habría ningún problema porque, como comento, era un gran profesional. De hecho, no lo hubo. Pero aún así, las cosas hay que avisarlas. No sea que llegues a la reunión y te encuentres una sorpresa. Imaginaos, por ejemplo, que cuando me llega a mí la convocatoria del kickoff, aparece otra persona que se va a hacer cargo de mi puesto. Pues bien no me sentaría. O algo más descabellado aún, que aparece como director comercial alguien de quien tengo como única referencia que es un pirata de cojones. Pues así fue como me encontré en la reunión a bordo del mismo barco que el conocido Pablete. Algo que no entendía muy bien. Pero bueno, ¿quién soy yo para dejarme llevar por la opinión de otros? Aunque estos fueran los propios que le habían colocado ahí. ¿O quién soy yo para fiarme de la opinión de un tío como José Ángel Romeral, que nada más enterarse de la incorporación me dijo, yo con este tío no quiero saber nada? Aún así, soy de los que pienso que la gente se merece segundas, incluso terceras o cuartas oportunidades. Decimonovenas ya no lo tengo tan claro. Pero, bueno, decidí no dejarme llevar por todos esos prejuicios hasta tener elementos de juicios directos, algo que no tardaría en obtener. Eso sí, recuerdo que en esa reunión, cuando tomó la palabra y dijo que su intención era dar el mejor servicio a los clientes, o algo similar, yo le pregunté, Pablete, solo una pregunta relacionada con eso. ¿Quién cree realmente que le podía dar mejor servicio a Supertata? ¿Tu empresa anterior, la que ganó el contrato, o nosotros, tu empresa actual? No recuerdo la respuesta exacta, pero no es relevante porque la pregunta estaba mal formulada. No había empresa anterior, ya que no me preguntéis por qué ni cómo, él seguía vinculado a esa empresa a la vez que empezó a trabajar en ZZC. Esto dio lugar a algunas situaciones curiosas en las reuniones con el cliente, como ya os contaré en algún episodio posterior. Si hablo de este personaje es porque creo que su incorporación fue un hecho muy relevante para muchas de las cosas que pasaron posteriormente. Y no directamente por él, que a veces también, sino más por lo que significaba contar con ese tipo de elementos en la tripulación. Como he comentado otras veces, las decisiones en ZZC se tomaban entre zipizape, aunque muchas veces eso no estaba tan claro. De hecho, recuerdo como un día vino a hablar conmigo mi buen amigo Lenin y me dijo, oye Antonio, ¿tú que eres socio? ¿Te puedo preguntar una cosa? Y yo le dije, por supuesto, me puedes preguntar lo que quieras, pero antes te tengo que preguntar yo otra. ¿Por qué piensas que yo soy socio? Y eso me hizo pensar que si este hombre, que nos conocía a todos de sobra, se pensaba eso, ¿qué podía pensar el resto de la gente? Lo mismo pensaban que yo tenía algún tipo de capacidad de influencia en todas las decisiones que se tomaban, algunas de las cuales no me parecían de las más acertadas, por decirlo de una forma políticamente correcta. Recuerdo también que, ya que estábamos hablando, le pregunté a Lenin qué opinaba de la incorporación de Pablete, ya que habían trabajado juntos en el pasado. Y él me dijo que zipizape se lo habían consultado, pero después de haber cerrado el acuerdo, con lo que su opinión realmente de poco valía. Y he de decir que no era ni mala ni buena, era justa. Y aunque pueda parecer lo contrario, yo no tenía nada en contra de Pablete, simplemente no entendía muy bien qué nos podía aportar. Pero como os digo, a pesar de todos los comentarios que iba recibiendo, decidí darle el beneplácito de la duda. Y enseguida tuve la ocasión de que me demostrara alguna de sus capacidades. Por ejemplo, recuerdo que un par de días después del kickoff, se fue reuniendo con cada uno de los responsables que había en aquel momento de las grandes áreas, que creo recordar que éramos 4. Imaginaos que en la reunión se dijo que el año anterior se habían facturado, 10 millones de euros. Bien, pues él dijo que el objetivo para el año siguiente era facturar 20. ¡Hala! El doble, así, porque yo lo valgo. Un poco agresivo me parecía a mí eso, pero
suponía que algún plan maestro tendría que escapaba a mis modestas entendederas y que justificarían el porqué de su sorprendente incorporación a la empresa. Total, que cuando nos juntamos me dijo, bueno, ¿qué te parece lo de facturar 20 millones el año que viene? Yo le dije, hombre, por parecer me parece bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y me contestó, pues nada, 20 millones a 4 áreas, pues a 5 millones cada área. ¿Qué te parece? Y yo le dije, hombre, pues aparte de que sabes dividir, la verdad es que no me dice mucho. Porque esa era la estrategia, no había más. El cómo íbamos a hacerlo estaba por definir. Vamos, que me dijo 20 o nos dijo 20, como podría haber dicho 32 o 40. Eso sí, siempre múltiplos de 4, ya que sabía dividir, pero no tengo tan claro si con decimales sabría. Y repito, que conste que esto no va de hacer sangre de Pablo, Pablito, Pablete. Esto va más de que todo era un ejemplo más de poner a alguien en un puesto que no tenía nada que ver con sus capacidades. Porque este señor, famas aparte, en su momento había sido un gran comercial y se había hinchado a vender licencias, pero ahora le tocaba vender servicios. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. El vendedor de licencias, especialmente de algún producto que todos sabemos, la mayoría de las veces se dedica a cerrar el acuerdo de venta y desaparece. El marrón es del implantador. Mientras que si eres implantador o estás en una consultora, primero, a la hora de vender licencias tienes otras reglas del juego y después, además, te va a tocar a ti demostrar que el producto hace realmente lo que habías dicho que hacía. Además, si hablo de esta incorporación en concreto, es porque fue la que provocó una serie de movimientos posteriores de gran relevancia, como veremos en los próximos episodios. Así que habrá que estar atentos. ¡Ojo al dato! Me quedo con 3 cosas que aprendí de todas estas situaciones. 1. Si quieres que use algo, pónmelo fácil y predica con el ejemplo. 2. Aunque no decidas nada, a veces puede parecer que lo haces. Y 3. Saber dividir no es suficiente estrategia. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting: Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.